La Voz de América presenta. Brasil se prepara para el último debate antes de las elecciones presidenciales del domingo. Elon Musk adquiere Twitter y promete revolucionar la plataforma. El voto latino, 385,000, tiene bastante poder. Latinos en Georgia podrían tener la clave de la victoria en las próximas elecciones de medio término. Y el número de extranjeros en Estados Unidos alcanza un nuevo récord. ¿Qué tal? Bienvenidos al Mundo al Día. Comenzamos con la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Brasil, que se llevarán a cabo este domingo, mientras el ambiente político promete una contienda muy cerrada. Desde Río de Janeiro, Philip Crowder nos trae lo más reciente. El viernes por la noche será la última oportunidad de los brasileños para ver cara a cara a los dos candidatos presidenciales. Aquí en Río, el presidente Jair Bolsonaro y el expresidente Luis Inácio Lula da Silva se reunirán en el escenario para su último debate televisado en vivo. No será bonito y tampoco lo han sido las últimas semanas, desde que los dos hombres se clasificaron para la segunda vuelta de este domingo. Los brasileños elegirán entre un futuro de valores conservadores bajo un líder de extrema derecha o la esperanza de volver a un pasado próspero presidido por un izquierdista. En este país ferozmente polarizado en este momento, la verdad es que muchos simplemente votan en contra del candidato que desprecian. Ambas campañas han sido escasas en planes y mucho más involucradas en difamación y calumnias en persona y en redes sociales. En su primer y único debate cara a cara, los dos candidatos lanzaron insultos y cada uno llamó mentiroso al otro más de una docena de veces. Lula tiende a señalar su historial de mejora de las vidas de los brasileños más pobres, mientras fue presidente de 2003 a 2010, y se compromete a cuidarlos nuevamente. El presidente Bolsonaro apela a los conservadores religiosos y afirma que el regreso de Lula al poder traería consigo el comunismo, la legalización de las drogas y el aborto. Philip Crowder, Voz de América, Río de Janeiro. Y en otras noticias, tras meses de desafíos legales, Elon Musk finalmente cerró el trato de $44,000 millones para comprar la red social Twitter, lo que pone ahora a la plataforma en un rumbo incierto. Jacopo Luzzi precisamente nos acompaña hoy en estudio. Jacopo, cuéntanos qué podemos esperar de aquí en adelante con esta red social. Yasmín, todo es posible, sobre todo considerando Musk y su manera de administrar las empresas. Pero bueno, ahora vamos a ver lo que pasa. No sabemos cómo se manejarán realmente los contenidos o si se creará una forma de monetización en la plataforma, pero los cambios tomarán tiempo seguramente. Según expertos, la parte fácil fue comprar Twitter. La parte difícil será ahora arreglarlo. Después de meses de palabrerías, juicios, calumnias verbales y casi perder un juicio en toda regla, Elon Musk ahora es el nuevo dueño de Twitter. El jueves por la noche, Musk cerró su trato de $44,000 millones para comprar la red social. También inició una purga en la empresa y al menos 4 altos ejecutivos, incluido el director ejecutivo y el gerente de finanzas, ya fueron despedidos. Musk llegó teatralmente a la sede de Twitter en San Francisco llevando un lavamanos. Dijéranlo. La adquisición pone a Twitter en un rumbo incierto ahora. El pájaro está libre. El dueño de Tesla, un autodenominado absolutista de la libertad de expresión, ha dicho que quiere hacer de la plataforma un lugar más libre para todo tipo de comentarios y que revertiría la prohibición permanente del expresidente Donald Trump del servicio. Estoy muy feliz de que Twitter ahora está en buenas manos y ya no será dirigido por lunáticos ni maníacos de izquierda radical que realmente odian a nuestro país. El enfoque de Musk podría exacerbar problemas latentes de Twitter desde hace mucho tiempo sobre contenido tóxico e información errónea, lo que afectaría los debates políticos en todo el mundo, según expertos. Hay un verdadero signo de interrogación sobre si Twitter puede o no mantener su relativa independencia, su neutralidad de manera efectiva. También ha despedido ejecutivos clave. Musk disolverá el directorio de la compañía y ya solicitó el retiro de las acciones de la Bolsa de Valores de Nueva York, poniendo fin de hecho a sus 9 años como empresa cotizada en el mercado bursátil.
Los reguladores seguirán de cerca los cambios de Musk en Twitter, especialmente en Europa. Una nueva ley que se aprobó este año en la Unión Europea podría someter a la empresa a multas si no aborda problemas como el discurso tóxico y, Yasmín, la desinformación. Así es, Jacopo, y pues un panorama que hasta el momento nadie predice. Muchas gracias, como siempre, por acompañarnos. Los latinos podrían tener la llave de la victoria de las próximas elecciones de medio término en Georgia, un estado clave que podría decidir la mayoría del Senado, como ya ocurrió hace 2 años. Anthony Belchi desde Atlanta nos cuenta por qué esta comunidad es ahora tan importante. Hace 2 años todas las miradas se fijaban en este estado, en Georgia. Aquí fue donde se decidió cuál partido controlaría el Senado. Las victorias de los demócratas Jon Ossoff y Raphael Warnock permitieron la mayoría azul en la Cámara Alta. Pero realmente fue una elección con unos resultados ajustadísimos, y fue en ese momento en el que las campañas de ambos partidos se fijaron en la importancia que tienen las minorías, especialmente los latinos, que de alguna manera fueron los que acabaron decidiendo la victoria por muy pocos votos. 11,000 votos, con los niveles de las personas que están votando. Es un empate, que si sin el voto latino ningún partido va a poder ganar. Porque las matemáticas no están difíciles, ¿verdad? Si sigo perdiendo por 5% del voto y hay casi 8% de comunidad asiática y latina, ahí es la diferencia, ¿verdad? La situación podría repetirse el 8 de noviembre porque los pronósticos arrojan también unos resultados prácticamente de empate. Y sabemos que estamos a 50-50 entre republicano y demócrata. Entonces todo el mundo quiere ver quién va a ganar, porque eso puede decidir el balance del país. Por eso, muchos creen que si hay una diferencia de pocos votos en los comicios de Georgia, no hay duda, dicen, de que la llave la habrían tenido las minorías, como los hispanos. El voto latino, 385,000, tiene bastante poder de determinar quién va a salir adelante en estas elecciones. Analistas, expertos y estrategas de ambas campañas insisten en que el voto latino ya no es anecdótico. Por eso, no es extraño que cada vez se vean más mensajes dirigidos a esta comunidad, sabiendo que sus votos podrían marcar la diferencia. Anthony Belchi, Voz de América, Atlanta. La primera puertorriqueña y el primer dominicano que llegaron al Congreso estadounidense lanzaron sus propuestas para reelegirse en las elecciones de medio término previstas para el 8 de noviembre. Ángela González conversó con ambos. Representan el Distrito 7 en Queens y Brooklyn y el 31 en el Alto Manhattan. Ella es la primera puertorriqueña y él es el primer dominicano en llegar a la Cámara de Representantes estadounidense. Para ambos, el tema migratorio es uno de los que más les preocupa dentro de sus agendas. Primero es que el TPS para esos países centroamericanos, Honduras, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, se le debe dar. Cuando tú hablas de migración y reforma inmigratoria, tienes que incorporar el efecto climático en el forzar a tantas familias de Centroamérica a abandonar sus países. Al igual que los derechos de la mujer. Esa debe de ser una decisión de la mujer y no de un grupo de hombres que tratan de imponer su criterio. La mujer debe estar en una posición de poder decidir por ella misma si está preparada o no para tener hijos. Pero es la inflación el reto más grande que enfrentan. Estamos haciendo que las corporaciones y los ricos en este país paguen más para nosotros poder bajar la inflación. Y para Velázquez, el Partido Republicano representa un gran obstáculo para avanzar. Sin embargo, y aunque conocen que la contienda en Nueva York es difícil, el vocero del Partido Republicano así reaccionó. En ese momento en el que estamos viviendo la inflación más grave en más de 40 años, simplemente no podemos darnos el lujo de estar malgastando el dinero de los contribuyentes. Los dos representantes se encuentran en la boleta de su distrito para la reelección este próximo 8 de noviembre. Ángela González, Voz de América, Nueva York. Entre tanto, resurgen dudas entre algunos estadounidenses sobre la integridad del proceso electoral en Estados Unidos tras las denuncias infundadas de fraude en los comicios presidenciales del 2020. Jorge Agobiano reporta sobre los esfuerzos de Arizona por desmentir falsa información en esta época electoral. Las denuncias infundadas de supuesto fraude en las elecciones estadounidenses han resurgido en estados como Arizona,
Pero una cosa es clara. Múltiples millones de dólares invertidos en 2 auditorías que no resultaron en nada. Sabemos que el fraude no existió en estas elecciones. En Phoenix, Carolina Rodríguez y su organización aclaran dudas sobre el sistema a los votantes latinos, uno de los principales grupos del electorado. Creo que la comunidad también lo sabe, lo entiende. Y por eso vamos a salir a votar en números récords, vamos a votar por correo y vamos a votar temprano. En el condado de Maricopa, en ese mismo estado, algunos votantes se mantienen vigilantes porque dudan de la seguridad del voto por correo, una teoría que elevó el expresidente Donald Trump en 2020. Hemos tenido una mayor presencia del público observando esos buzones y durante el fin de semana hubo individuos armados que estaban afuera de uno de los buzones. La jefa de comunicaciones del Departamento de Elecciones del condado recalca que el sistema es transparente, mientras comienzan a contabilizar las boletas de voto temprano. Pero los observadores, como esta mujer de 52 años, prefieren asegurarse de monitorear cualquier irregularidad. Pero si nos ven aquí, esperamos que los haga detenerse y posiblemente dejen de hacerlo, porque hay alguien observándolos. El clima alrededor de la elección en Arizona es extremadamente tenso, indica esta profesora universitaria. Está muy polarizado y realmente no debería estarlo. Se supone que las elecciones en nuestro país y por supuesto en Arizona son parte del proceso democrático. Jorge Agobián, Voz de América. En el hospital se encuentra Paul Pelosi, esposo de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, tras ser atacado a martillazos en la casa que tiene la pareja en San Francisco, California. Esto fue la madrugada de este viernes. La policía informó que el atacante, identificado como David Dapip, de 42 años, gritó "¿Dónde está Nancy?" y logró golpear a Paul Pelosi con un martillo antes de ser arrestado. Nancy Pelosi no se encontraba en la vivienda. Las autoridades no han dicho qué motivó esta agresión. Una vez más, Rusia lanza acusaciones sin pruebas contra Ucrania y Estados Unidos sobre una escalada de la guerra. Esto y más cuando regresemos. Si contamos toda la energía que están consumiendo acá, ¿para cuánto alcanzaría? Y más o menos yo calculo para 20.000 casas. Villarrica, la fiebre de la minería de Bitcoin en Paraguay. Una producción especial de La Voz de América. Encuéntrala en vozdeamerica.com y en todas nuestras plataformas. Venezuela 360, cada semana por La Voz de América. ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con El Mundo al Día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas. En el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. Actualidad. Vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva. Análisis. En realidad, mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana. Debate. Dejen la obsesión. La obsesión la tienen ustedes. Con la información más allá de los titulares. El tema energético es algo que se está analizando. La inflación es un problema global. 30 y 50 metros están ya las tropas. Su respuesta, doctor. Todas las semanas por La Voz de América. Rusia sigue presentando acusaciones contra Ucrania e inclusive contra Estados Unidos desde el Consejo de Seguridad. Celia Mendoza nos trae toda la información desde la ONU.
Rusia redobló ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sus acusaciones contra Ucrania sobre el posible uso de armas biológicas en la guerra iniciada por Moscú. La afirmación no está fundamentada en evidencias, según Adedeji Evo, el alto vicerrepresentante para asuntos de desarme. Como informó el alto representante Nakamitsu al Consejo en marzo y mayo de este año, Naciones Unidas no tiene conocimientos de ningún programa de armas biológicas de este tipo, y ese sigue siendo el caso. Evo dejó claro que la ONU no tiene un mandato ni la capacidad de investigar esta información. Por su parte, el embajador ruso Vasily Nevencia dio a conocer la posición del Kremlin. Resolver la situación relacionada con las violaciones por parte de Estados Unidos y Ucrania tienen sus obligaciones en virtud de la convención en el contexto de los laboratorios operativos en el territorio ucraniano. Algo que descalificó contundentemente Linda Thomas-Greenfield, la embajadora de Estados Unidos ante la ONU. Estados Unidos no tiene un programa de armas biológicas. No hay laboratorios de armas biológicas ucranianos apoyados por los Estados Unidos. Ucrania posee y opera una infraestructura de laboratorio de salud pública. Estados Unidos ha denunciado la estrategia de Rusia de desinformación y violaciones de la ley internacional tras ataques con drones contra la población civil, en una guerra en la que este viernes el ministro de Defensa de Rusia anunció que durante el último mes movilizaron 300.000 reservistas para asistir en la operación militar de Moscú en Ucrania. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas. Rusia ayudará a Nicaragua a desarrollar energía atómica con fines pacíficos. El acuerdo entre ambos países involucra a la Corporación Nuclear Estatal Rusa, que aglutina centenares de empresas nucleares, instituciones de investigación y desarrollo. Donaldo Hernández. Nicaragua será el primer país de Centroamérica en desarrollar energía nuclear y lo hará con el apoyo de Rusia. Ambos países firmaron un acuerdo en Moscú para desarrollar la infraestructura en Nicaragua. La Corporación Estatal de Energía Atómica de Rusia informó en un comunicado que las intenciones de Moscú con esta cooperación son pacíficas. El documento sienta las bases para la cooperación en una amplia gama de áreas, en particular para la concientización de la población sobre las tecnologías nucleares. Analistas califican el acuerdo entre Managua y Moscú como una clara provocación a Estados Unidos, el principal socio comercial de Nicaragua. Una alianza para un tema de energía nuclear de cualquier tipo de naturaleza, pues obviamente incomoda a los Estados Unidos. En el hemisferio, Nicaragua ha sido el único país que ha reconocido en las Naciones Unidas la anexión por parte de Rusia de territorios de Ucrania. Es una demostración más, como le digo, del sometimiento de la dictadura Ortega Murillo a los designios de la Rusia de Putin. La Casa Blanca ha reclamado al gobierno de Nicaragua que haya aumentado su cooperación con Moscú al autorizar la presencia continua de personal y equipo militar en el país. Siempre hemos tenido muchas preocupaciones que nosotros pensamos que ponen en peligro la paz internacional. Sin embargo, mientras más se tensan las relaciones entre Managua y Washington, el gobierno de Daniel Ortega afianza su relación con Beijing y Moscú. Donaldo Hernández, Voz de América. Hacemos una breve pausa y volvemos en minutos con más noticias. Hace un año fueron despojadas de todo en su tierra, pero lejos de silenciar su talento, desde su exilio obligado sus notas musicales ahora se escuchan en todo el mundo. La Voz de América presenta Sinfonía de Coraje. La odisea para huir de la persecución talibán en Afganistán de las dos últimas integrantes del Instituto Nacional de Música que permanecían en ese país. En todas las plataformas de La Voz de América. Venezuela 360, cada semana por La Voz de América. ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con El Mundo al Día. Los hechos más allá de la noticia.
para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. Actualidad. Nos vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva. Análisis. En realidad, mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana. Debate. Dejen la obsesión. La obsesión la tienen ustedes. Con la información más allá de los titulares. El tema energético es algo que se está analizando. La inflación es un problema global. 30 y 50 metros están ya las tropas. Su respuesta, doctor. Todas las semanas por La Voz de América. Uno de cada 7 residentes en Estados Unidos nació en otra nación. Son datos oficiales que muestran cómo la inmigración legal e ilegal sigue aumentando en este país. Laura Sepúlveda nos informa que la cifra de extranjeros en Estados Unidos alcanzó un nuevo récord. Según la Oficina del Censo, a septiembre de 2022 son casi 48 millones las personas no nacidas en Estados Unidos que viven en el país. Y según un análisis del Center for Immigration Studies, los inmigrantes de países latinoamericanos distintos de México representan el 60% del aumento de la población nacida en el extranjero desde enero de 2021. Eso nos dice que estos números están siendo impulsados en gran medida por las políticas de la administración, pero no del todo. Parte de lo que estamos viendo es un aumento en la inmigración legal también. Alrededor del 40% del crecimiento es inmigración legal. El 60% es inmigración ilegal. Los datos del censo muestran un aumento constante de la población nacida en el extranjero, excepto un descenso entre las décadas de 1940 y 1970. Para 2010, ya se registraba que 40 millones de los residentes en este país eran de otras nacionalidades, representando el 12,9% de la población total. Esta población inmigrante se ha más que cuadruplicado desde la década de 1960, cuando entró en vigencia la Ley de Inmigración y Naturalización de 1965. Aunque el crecimiento ha comenzado a disminuir en los últimos años, se prevé que la cantidad de inmigrantes que viven en los Estados Unidos casi se duplique para 2065. La participación de esta población en la economía del país, destaca Camarota, ha sido relevante. En el extremo superior del mercado laboral tienden a concentrarse en lo que llamamos trabajos básicos, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. En la parte inferior del mercado laboral también se concentran en gran medida en cosas como la construcción, la limpieza y el mantenimiento, algunas formas de fabricación, agricultura, construcción, hotelería. A partir de 2010 y al menos hasta 2020, más inmigrantes asiáticos que hispanos llegaron anualmente al país, según análisis de Pew Research, lo que se traduce en una inversión de las tendencias registradas en años anteriores. Laura Sepúlveda, Voz de América. Venezuela, Cuba y Nicaragua continúan siendo los países de la región donde hay menos libertad de prensa y más percepción de corrupción. Es la conclusión de la Sociedad Interamericana de Prensa, que celebra su Asamblea General en Madrid. Natalí Salas Guaitero nos tiene los detalles. Según la tercera edición del Índice de Chapultepec, que es un barómetro de libertad de expresión en las Américas, la Sociedad Interamericana de Prensa y la Universidad Católica Andrés Bello en Venezuela concluyeron que Cuba, Nicaragua y Venezuela son las únicas naciones del continente sin libertad de expresión. Son países con estrictas regulaciones gubernamentales que limitan el ejercicio de los periodistas y el derecho de la colectividad a recibir información, mientras que Guatemala fue calificada como un país con alta restricción de libertades de expresión. En la variable de restricción parcial figuran 9 países, entre los que se encuentran Colombia, Argentina, México y El Salvador. 7 naciones gozan de bajas restricciones a la libertad de expresión, entre las que destacan Uruguay, Costa Rica, Estados Unidos y Panamá. Solo Canadá y Jamaica obtuvieron el puesto de ser países con libertad de expresión plena. Las variables evaluadas incluyen también la violencia e impunidad, sobre todo en casos de ataques a periodistas y medios de información, y aquí México, Guatemala y Nicaragua obtuvieron los mayores puntajes. Para este informe, la Sociedad Interamericana de Prensa se unió con esfuerzos de transparencia internacional y advierte que justo en los países donde el índice de percepción de corrupción es mayor, la libertad de prensa es más atacada, por lo que hace un llamado a reforzar los sistemas de protección de periodistas y su trabajo como una de las maneras más firmes y efectivas de proteger la democracia. Desde Madrid, Natalí Salas Guaitero, Voz de América.
Los residentes de un edificio de Miami Beach ubicado en la misma calle donde el año pasado se derrumbó una torre en la que murieron casi 100 personas se vieron obligados a evacuar este jueves por la noche. Las autoridades determinaron que la estructura de Port Royal no es segura y ordenaron su evacuación inmediata. El edificio de apartamentos Champlain Towers en Surfside, que se derrumbó en junio del 2021 y mató a 98 personas, también se encuentra en Collins Avenue, a unos 2 kilómetros de Port Royal, y provocó la mayor respuesta de emergencia sin huracanes en la historia de la Florida. Usted quédese porque al regresar, jóvenes cambian las calles de Medellín por la actuación. Volvemos con esta historia. Si contamos toda la energía que están consumiendo acá, ¿para cuánto alcanzaría? Y más o menos yo calculo para 20.000 casas. Villarrica, la fiebre de la minería de Bitcoin en Paraguay. Una producción especial de La Voz de América. Encuéntrala en vozdeamerica.com y en todas nuestras plataformas. Venezuela 360, cada semana por La Voz de América. ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con El Mundo al Día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. Actualidad. Nos vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva. Análisis. En realidad, mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana. Debate. Dejen la obsesión la tienen ustedes. Con la información más allá de los titulares. El tema energético es algo que se está analizando. La inflación es un problema global. 30 y 50 metros están ya las tropas. Su respuesta, doctor. Todas las semanas por La Voz de América. Un grupo de jóvenes de una de las comunas más peligrosas de Medellín, en Colombia, encontraron en el cine una oportunidad para rehacer sus vidas gracias a la película Los Reyes del Mundo. Carolina Alcalde nos trae la historia. Los Reyes del Mundo, así es como Laura Mora llamó esta producción que se adentra en los detalles del conflicto interno colombiano y que sirvió de escape para sus 5 actores, quien gracias a esto salieron de las calles de las comunas de Medellín, una zona altamente impactada por la violencia. Esos son realmente los reyes del mundo, porque son los que sobreviven a pesar de todo, los que permanecen insultantemente vivos, los que celebran la vida a pesar de la dureza del mundo. Dureza que a ella le quitó a su padre cuando un sicario decidió quitarle la vida y que en 2017 le dio las pautas para dirigir su primera producción. El cine así se ha convertido para ella en una especie de catarsis, una terapia que ha dado a personas como Andrés un nuevo sentido de oportunidad. Tirado también en un callejón ahí consumiendo. Se pilla, entonces el cine cambia vidas. El cine es vida. Y antes de esta película, después decir que yo no era nada. Andrés, no alejado de sus experiencias personales, da vida a Ra, protagonista de la película, quien es despojado de su tierra, uno de los hechos más comunes, consecuencia de la violencia colombiana. Una fotografía del desplazamiento que, dice Mora, incursiona en un nuevo género cinematográfico. Esta película es la primera representante del género épico punk en el mundo. Pues la película es muy épica y hay una cosa como de epopeya y mucha gente es como en San Seco, es como la Odisea. Esta producción logró, además de visibilizar problemáticas colombianas, los máximos galardones de San Sebastián y Biarritz. Carolina Alcalde, Voz de América.
En México calientan motores para el Día de Muertos. Los artesanos preparan desde ya los tradicionales adornos que se realizan en los altares. Muchos decoradores locales han optado por desafiar las técnicas de producción en masa y producen sus propios adornos que colgarán sobre los altares el Día de Muertos, cuando las familias mexicanas celebran la fecha para homenajear a sus familiares fallecidos. La celebración se realiza el 1 y 2 de noviembre y es considerada por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Para los mexicanos es un símbolo de identidad nacional. Con esto nos despedimos por hoy. Nos vemos el próximo lunes.